Bienvenidos al video número 30. Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de transformación personal y financiera. No te olvides revisar los videos anteriores para tener una mejor comprensión. Suscríbete ahora mismo a este canal y revisa los videos anteriores para no perderte nada de lo que necesitas saber sobre la planificación financiera. A lo largo de este video, descubrirás cómo invertir de manera disciplinada y consciente para asegurar un futuro lleno de oportunidades para las siguientes generaciones. Toma nota de cada recomendación, profundiza en las estrategias y no dejes de compartir este contenido con quien creas que puede beneficiarse de esta valiosa información. La importancia de educar en finanzas desde la infancia. La educación financiera en la infancia constituye un pilar esencial para el desarrollo de niñas y niños. Desde los primeros años de vida, tendemos a regalar dinero sin ofrecer explicaciones sobre su origen o su valor real. Cuando los más pequeños reciben monedas o billetes porque sí, llegan a creer que el dinero aparece de manera espontánea, sin esfuerzo ni responsabilidad. Este enfoque puede obstaculizar la adquisición de hábitos y valores que resultarán fundamentales en su futuro. Para romper esta dinámica, se recomienda introducir, poco a poco, la noción de que cada moneda tiene una historia y que el dinero es un recurso limitado que debe ganarse a través de la aportación de valor. El objetivo no es convertir a la infancia en una etapa obsesionada con lo económico, sino asentar las bases de la responsabilidad. Así, a medida que crezcan, contarán con una mentalidad preparada para manejar ingresos, gastos y ahorros de manera inteligente y ética. Un elemento determinante de este proceso es la cercanía con la realidad diaria de la familia. Conversaciones simples sobre lo que implica trabajar, sobre por qué hay que pagar ciertos servicios o sobre cuánto cuesta cada cosa en el supermercado, sirven para que el niño comprenda que el dinero no se imprime en casa ni cae de los árboles. Este aprendizaje, aunado a prácticas graduales de manejo de pequeñas sumas, sienta un precedente sólido para las etapas posteriores de su vida. El error de regalar sin explicación. En muchas familias, es común que, desde muy corta edad, se entregue dinero a los niños sin ningún tipo de justificación. Por ejemplo, los abuelos dan monedas cuando los nietos van de visita o un adulto compra todo lo que el niño pide en el kiosco. Aunque este acto nazca del afecto, puede crear en la mente infantil la impresión de que el dinero es infinito y está siempre disponible. A la larga, esto afecta la manera en que el menor valora lo que recibe y gasta. Para contrarrestar esta idea, es fundamental mostrar que los recursos económicos son fruto del esfuerzo. Con niños de 3 o 4 años, basta con realizar un primer acercamiento muy sencillo. Si quieren comprar algo, se puede explicar de dónde saldrá el dinero, cuál es la fuente de ingresos del hogar y por qué no siempre se puede adquirir todo lo que se antoje. Estos argumentos, expuestos de forma amable y acorde a la edad, logran que el niño comience a intuir que detrás de cada euro existe un trabajo o una dedicación. No se trata de complicar la infancia ni de hablarles de crisis o impuestos de manera exhaustiva, sino de evitar que asocien la entrega de dinero con un acto casi automático. El propósito es sustituir la inercia de regalar sin explicación por un diálogo constante que, sin abrumar, inserte la realidad económica en sus primeros años de formación. De este modo, se fortalece la conexión entre el esfuerzo y la consecución de metas, por pequeñas que sean. Primeros pasos. El sistema de comisiones iniciales. Para establecer un cambio de paradigma y enseñar a valorar el esfuerzo, se recomienda el sistema de comisiones. Esta metodología se basa en otorgar pequeñas sumas de dinero a los niños cuando realizan tareas puntuales que van más allá de sus obligaciones diarias. Estas comisiones no abarcan quehaceres básicos, como recoger la mesa o mantener la habitación ordenada, pues esas acciones forman parte de la convivencia familiar. En cambio, si se pueden remunerar tareas sencillas y esporádicas, adaptadas a la edad del menor. Por ejemplo, regar las plantas, recoger hojas del jardín o ayudar a un adulto en algo específico que se requiera ocasionalmente. Se acuerda una cifra simbólica, como €1, que se entrega justo en el momento de terminar la tarea. Con ello, el niño comprende que existe una relación directa entre la actividad realizada y el dinero que recibe, reforzando la idea de que nada surge de la nada. Durante esta fase, es esencial emplear una hucha o recipiente transparente, de modo que el menor observe de manera tangible cuánto gana y cómo el monto crece con cada pequeña tarea. La inmediatez de la entrega del dinero resulta vital para consolidar la asociación en su mente. Así, el gesto simple de hacer algo para obtener algo se convierte en la base de una mentalidad más organizada, que irá evolucionando a lo largo de su crecimiento. Construyendo metas a corto plazo. Una vez establecida la idea de que el dinero se gana, conviene introducir metas a corto plazo para niños de 3 a 5 años. A esta edad, hablar de ahorrar para el futuro lejano carece de sentido, pues su capacidad de proyectarse en el tiempo es limitada. En cambio,
Metas como comprar un pequeño juguete el fin de semana o reunir cierta cantidad de monedas para adquirir un cuento resultan más tangibles y motivadoras. La clave está en que el niño se involucre activamente. Si se le dicen frases simples como necesitas 3 monedas para comprar ese libro, el niño aprenderá a contar cuántas le faltan y tomará conciencia de que cada una proviene de alguna pequeña colaboración. Este refuerzo es mucho más poderoso que el mero regalo, pues ahora hay un proceso que exige paciencia y dedicación. Adicionalmente, los adultos pueden reforzar la experiencia señalando que, si el niño gasta todas sus monedas en caramelos en un día, no podrá comprar el juguete deseado. De esta forma, sin ser un regaño, se abre un espacio de reflexión sobre las consecuencias de la administración del dinero. Es una pequeña y temprana lección sobre la importancia de la planificación y el esfuerzo acumulativo. Transición hacia el presupuesto semanal o quincenal. Entre los 6 y los 8 años, el desarrollo cognitivo de los niños les permite asimilar conceptos más complejos. Una estrategia eficaz para esta etapa consiste en espaciar los pagos de las comisiones o la paga que reciben. En lugar de entregar la moneda en el mismo instante de completar la tarea, se puede establecer un día fijo de la semana o quincena para reunir el total. Con esta práctica, se fomenta la capacidad de esperar y planificar. El niño tendrá que acordarse de las tareas realizadas y sumar lo que le corresponde. Además, el monto recibido será algo mayor, permitiéndole practicar la idea de distribuir gastos o apartar una parte para ahorrar. Esta transición consolida la habilidad de pensar en el futuro inmediato y les invita a evitar el gasto impulsivo. No obstante, es vital mantener la comunicación fluida. Si un niño olvida una tarea o confunde la cantidad que le corresponde, no se trata de regañarlo duramente, sino de guiarlo. Pueden revisar juntos una pequeña lista o calendario en el que hayan marcado las tareas y las comisiones pactadas. Este ejercicio de verificación fortalece su capacidad organizativa y les hace sentir responsables de sus propias acciones económicas. Introducción a la planificación y los presupuestos básicos. A partir de los 8 o 9 años, es posible introducir un lenguaje más claro sobre presupuestos. No se trata de que el niño lleve un cuaderno contable con cada céntimo, sino de que comprenda el concepto de reservar un porcentaje para ahorros y destinar otro a gastos inmediatos. El primer paso puede ser muy sencillo: separar físicamente el dinero en distintos recipientes o sobres, rotulados con los fines correspondientes. Si el niño recibe una paga semanal de 5 euros, por ejemplo, puede asignar 2 para sus antojos puntuales y 3 para ahorros de algo que desea a mediano plazo. La noción de separar las cantidades de antemano refuerza la idea de que el gasto no debe hacerse al azar, sino con cierta reflexión. Aunque pueda parecer un ejercicio pequeño, para la mente de un niño representa un enorme avance en la comprensión de la economía familiar. Este método, a su vez, enseña que ciertas metas exigen paciencia y continuidad. Ver cómo el dinero se acumula despacio pero con seguridad genera un sentimiento de logro. Además, facilita el aprendizaje sobre prioridades. El niño descubre que, si desea algo más caro, necesitará dejar parte de su dinero durante varios periodos. Este entendimiento previene la frustración y fortalece la capacidad de autocontrol. La segunda etapa, retos de mediano plazo, 6 a 12 años. La segunda etapa, que va aproximadamente de los 6 a los 12 años, se caracteriza por la ampliación de metas y la consolidación de hábitos. En esta fase, los niños pueden proponerse objetivos de mayor envergadura, como un juguete de colección o la participación en una excursión costosa. El tiempo necesario para alcanzar estos fines puede abarcar varios meses, lo que pone a prueba su perseverancia. En la práctica, resulta muy útil que el niño disponga de un calendario o tabla en la que vaya marcando cuánto ahorra y cuánto le falta. Se crea, así, un juego de seguimiento que lo motiva a mantener el rumbo. Además, los adultos pueden intervenir con pequeños incentivos, como acordar doblar la cantidad ahorrada si el niño consigue cierto porcentaje. De este modo, la persistencia y el compromiso reciben un refuerzo extra. En esta etapa, también pueden surgir charlas más profundas sobre la diferencia entre necesidades y deseos. El niño, que ya quiere ciertas marcas o productos, debe reflexionar sobre si realmente vale la pena gastar todo su presupuesto en algo de corta duración, o si prefiere ahorrar para otro artículo de mayor calidad. Estas reflexiones fortalecen el pensamiento crítico, la capacidad de elección y la gestión de recursos. Cómo evitar la rutina injustificada de pagar por todo. Un tema polémico en este sistema es el balance entre tareas básicas del hogar y tareas extra que se remuneran. Las labores diarias, como recoger la mesa o hacer la cama, no deberían pagarse, pues forman parte de la responsabilidad básica de cualquier miembro de la familia.
El pago debe reservarse para esfuerzos que salgan de la rutina o contribuyan de manera particular a aliviar labores que corresponden a los adultos. Este criterio evita la sensación de que todo se hace por dinero. Es esencial que el niño entienda que hay acciones que se realizan por cooperación, solidaridad o simple convivencia, y que no todo es Mouná y Sebel. Sin embargo, remunerar ciertos trabajos especiales o puntuales ayuda a reforzar la noción de esfuerzo y recompensa. Cada familia puede ajustar este criterio según su dinámica y valores, sin caer en extremos. La clave está en la comunicación. Si se explica con claridad qué labores se pagan y cuáles no, evitando la improvisación, se promueve un entorno justo. El niño sabrá que existen obligaciones innegociables y oportunidades de ganar un dinero extra, del mismo modo que, en la vida adulta, existen tareas que cada persona hace sin recibir un pago directo, cuidar el hogar, por ejemplo, y otras que sí generan ingresos cuando se ofrecen como servicio a terceros. El papel del error y la importancia de la reflexión. Durante el proceso de educar en finanzas, es fundamental permitir que los niños cometan errores controlados. A menudo, los padres, con intención de protegerlos, evitan que despilfarren en productos innecesarios. Sin embargo, la experiencia de quedarse sin fondos para algo que de verdad querían puede ser más valiosa que cualquier discurso teórico. El error enseña de manera profunda y duradera. El adulto debe guiar al menor, tras el error, hacia la reflexión: ¿qué te ha enseñado esta situación? ¿Cómo lo harás la próxima vez? El niño, al ver que el despilfarro conduce a la imposibilidad de adquirir algo más deseado, internaliza la lección. Este aprendizaje promueve un análisis más consciente antes de cada compra, impulsándolos a comparar precios y a preguntarse si de verdad necesitan el objeto en cuestión. En la adolescencia, esta apertura al error se vuelve aún más relevante. El chico o la chica, con mayores tentaciones y una conciencia social más amplia, puede verse tentado a gastar en salidas o en moda. Antes de prohibirlo, conviene razonar: ¿te vale la pena invertir tanto en esto? ¿Tendrás suficientes ahorros para otras metas? La idea no es imponer, sino guiar; no es limitar, sino ofrecer una perspectiva más amplia para que desarrollen un criterio maduro. El salto a la tarjeta de débito y las finanzas digitales. A partir de los 10 o 12 años, es muy posible que surja la oportunidad de vincular al niño con los sistemas bancarios digitales. En algunos países, se ofrecen cuentas junior o tarjetas de débito pensadas para edades tempranas, siempre bajo supervisión de un adulto. Esta inmersión en la banca digital sirve para que comprendan que el dinero no solo se ve en forma de billetes y monedas, sino también a través de números en una pantalla. El riesgo radica en que los niños pierdan la noción de lo que gastan al no ver el dinero físico salir de su bolsillo. Sin embargo, esta situación puede convertirse en una ventaja educativa si se refuerza la revisión de movimientos en la cuenta. Sentarse juntos a ver el saldo, los cargos y las comisiones bancarias, así como explicarle el concepto de seguridad en línea, fortalece la responsabilidad digital. Este paso también introduce la idea de gestionar claves, tarjetas y contraseñas, fomentando la precaución contra posibles fraudes. El objetivo no es alarmar al menor, sino crear conciencia de que el dinero digital conlleva la misma atención que el dinero físico. Al finalizar las transacciones, conviene conversar sobre lo que se ha pagado, por qué y si ha valido la pena. Así, se asienta el principio de vigilancia constante que caracteriza las finanzas en la era tecnológica. La conversación sobre gastos familiares y prioridades. Durante la niñez y la preadolescencia, invitar a los hijos a entender las prioridades financieras del hogar es un paso valioso para que vean el panorama completo. Es posible comentar, en términos sencillos, el coste de los suministros básicos: agua, luz, internet, la compra de alimentos o el pago de la vivienda. De este modo, aprenden que el dinero de la familia no es inagotable y se destina primero a lo que se considera esencial. Este acercamiento evita que asocien la palabra dinero únicamente con caprichos o salidas. Cuando ven que la familia debe priorizar la alimentación y la educación, por ejemplo, comprenden que, para mantener el hogar funcionando, hay un orden de necesidades que superar antes de comprar objetos superfluos. Además, resulta recomendable que participen en pequeñas decisiones familiares, como elegir entre dos ofertas de mercado o discutir si un gasto en particular es realmente necesario. En este proceso, los adultos deben cuidar el equilibrio. No se trata de transmitirles angustias o problemas financieros complejos, sino de mostrarles una parte de la realidad para que valoren los recursos y entiendan por qué, a veces, no es posible adquirir todo lo que se desea. Incluso se puede hablar de la importancia de ahorrar para imprevistos, como una avería en casa o un gasto médico inesperado. Así,
El niño aprende que la seguridad financiera familiar es un objetivo colectivo al que todos pueden contribuir. El fondo de ahorro de los padres para sus hijos. Muchos padres ahorran una suma mensual destinada al futuro académico o al despegue económico de sus hijos cuando cumplan la mayoría de edad. Si bien el niño o adolescente no será el responsable de administrar ese fondo desde muy pronto, resulta conveniente informarle gradualmente de que ese recurso existe y de por qué se está guardando. Esto los familiariza con la idea del largo plazo, una de las nociones más difíciles de asimilar durante la infancia. Mostrar, por ejemplo, un pequeño extracto anual o explicarles cómo se acumula la suma con el paso de los meses, ayuda a que conciban el tiempo como un aliado para las metas grandes. Es un buen momento para introducir la palabra inversión de manera sencilla, diferenciándola del mero guardar dinero. Además, si se realiza en una cuenta de ahorro o instrumento financiero básico, se puede ilustrar cómo el capital crece mediante intereses, aunque sea de forma modesta. Esta perspectiva de futuro ofrece un aprendizaje valioso, comprender que el dinero puede tener distintos fines y horizontes temporales. Mientras la paga semanal se destina a gastos inmediatos y ahorros puntuales, el fondo parental está pensado para algo mayor, como estudios universitarios o un proyecto que implique más recursos. Semejante concepto enriquece la visión de la economía hogareña y refuerza la importancia de la planificación prolongada. La educación financiera como proceso continuo. En ocasiones, las familias inician con entusiasmo la entrega de comisiones o el establecimiento de metas de ahorro, pero abandonan la constancia al cabo de unas semanas. Para que la educación financiera sea efectiva, debe verse como un proceso continuo, que evoluciona junto al crecimiento del niño. Cada etapa de la niñez y la adolescencia presenta nuevos retos y oportunidades de aprendizaje. Por ello, se aconseja establecer momentos de revisión periódica. Una vez al mes, o al menos cada cierto tiempo, se puede charlar sobre los progresos, las dificultades y los objetivos para el siguiente periodo. Preguntarles qué planean comprar, qué objetivos desean alcanzar o si piensan que deben cambiar sus hábitos de gasto fomenta la reflexión. También se pueden revisar las tareas extras y ajustar las comisiones si el niño ha ganado mayor capacidad. El éxito de este proceso radica en la coherencia. Los niños observan constantemente la conducta de los adultos. Si los padres predican el ahorro, la prudencia y el criterio al comprar, pero actúan de forma contraria, el mensaje se confunde. En cambio, un hogar que, con sus altibajos, mantiene la lógica de la previsión y el diálogo sobre gastos y ahorro, ofrece un ejemplo sólido a seguir. Integrando hábitos de organización y tiempo. La educación financiera se relaciona estrechamente con la organización personal y la gestión del tiempo. Aprender a planificar las compras, decidir qué tareas extras se realizarán para ganar comisiones y reservar espacios para vender o crear algo que genere ingresos, implica un dominio de la agenda personal. Cuando un niño o adolescente comprende que sus horas tienen valor y que debe administrarlas bien para alcanzar metas económicas, desarrolla una habilidad sumamente útil para la vida adulta. Este enfoque global también enseña la relación entre esfuerzo, tiempo e ingresos. Si el niño se compromete a hacer una labor determinada, como arreglar un jardín o ayudar en un proyecto, tendrá que dedicar un periodo de su ocio o juego para cumplirlo y recibir la comisión acordada. Así, se habitúa a la idea de que las decisiones conllevan costos de oportunidad. Invertir en una actividad impide realizar otra en ese mismo espacio temporal. Por otro lado, equilibrar estas actividades con el descanso, el estudio y la socialización es importante para no convertir la infancia en un escenario de trabajo continuo. El propósito es mostrar la organización como una herramienta que nos permite cumplir las obligaciones y mantener a la vez el tiempo de ocio y diversión, valores esenciales en la vida de cualquier menor. Se persigue la formación integral, evitando caer en la obsesión por producir o ganar dinero. Superando críticas sobre el sistema de comisiones. Algunas personas creen que pagar a los niños por determinadas tareas los hace materialistas o los incentiva a buscar únicamente la remuneración. No obstante, si el sistema se plantea con los matices adecuados, estos temores se disipan. Se enfatiza que el dinero es consecuencia de un esfuerzo extra y que hay muchas labores que se realizan en el hogar sin paga. Además, se subraya que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para cubrir gastos, ahorrar, en ocasiones, ayudar a otros. Explicar la diferencia entre tareas obligatorias y tareas comisionadas asegura que los niños no se confundan. Si se logra transmitir que, en la vida adulta, muchas actividades cotidianas no generan ingresos directos, pero si forman parte de la responsabilidad personal o familiar, el equilibrio se mantiene. Así, los menores identifican el valor de cooperar por el bienestar mutuo, y al mismo tiempo, perciben cómo un esfuerzo adicional puede ser recompensado.
Esta filosofía encaja con la idea de que, en un futuro, el mundo laboral requerirá habilidades y dedicación. Personas que crecen sin noción de esta realidad pueden enfrentarse a dificultades cuando notan que el salario depende de lo que aportan a la empresa o al proyecto. Por el contrario, quienes han vivido desde pequeños la relación entre esfuerzo y recompensa tienen una comprensión más clara de la dinámica profesional y emprendedora. Los retos de emprendimiento en la adolescencia. Cuando las niñas y niños se acercan a los 12 o 13 años, inicia una etapa idónea para introducir la noción de emprendimiento. Se pueden proponer retos sencillos, como la elaboración y venta de galletas caseras entre vecinos o la creación de artesanías para un pequeño mercadillo escolar. Estos proyectos enseñan a planificar materiales, calcular costes, fijar precios y gestionar posibles ganancias. El emprendimiento juvenil fomenta la creatividad y la autoconfianza. Al ver que sus ideas generan un ingreso, el adolescente comprende que puede generar valor de manera independiente. Además, aprende de forma práctica la diferencia entre beneficio neto y gasto de producción, así como la importancia de promover su producto o servicio con un enfoque empático hacia los clientes. Si lo hacen en equipo con amigos, también suman la experiencia de la cooperación y la repartición de tareas. Es cierto que no todos los adolescentes se sentirán atraídos por la actividad emprendedora, pero darles la oportunidad de experimentarla puede ser determinante. A algunos les despertará la chispa de la iniciativa propia, a otros les servirá para descubrir que prefieren modalidades distintas de obtener ingresos. En cualquiera de los casos, conocer de primera mano los esfuerzos y riesgos de crear y vender algo constituye una vivencia formativa de gran valor. El uso prudente del crédito y las primeras inversiones. A medida que los jóvenes crecen, pueden surgir preguntas acerca de las tarjetas de crédito, los préstamos y las inversiones. Antes de que entren en contacto directo con estos productos, conviene ofrecerles una guía básica. Explicar, por ejemplo, cómo el crédito conlleva la obligación de devolver el dinero con intereses, y que no es una forma fácil de obtener recursos, sino una responsabilidad financiera que puede acarrear problemas si no se administra con cuidado. En cuanto a las inversiones, se puede iniciar con ejemplos sencillos, hablar de un depósito a plazo fijo o de un fondo indexado que siga el comportamiento de ciertas empresas. El objetivo es que entiendan la diferencia entre inversión y especulación, la posibilidad de obtener rendimientos a cambio de asumir cierto riesgo y la pertinencia de informarse bien antes de mover el dinero. Para muchos jóvenes, esta explicación será su primer acercamiento real a los mercados financieros. Cabe resaltar que la edad y el nivel de madurez son cruciales. No se espera que un niño de 10 años entienda perfectamente la bolsa de valores, pero sí es bueno que, hacia la adolescencia, maneje los conceptos básicos. Muchos adultos padecen dificultades financieras por desconocer el significado de intereses y comisiones, o por creer que las inversiones rentables son un golpe de suerte. Cuanto antes se les enseñe la lógica de estos instrumentos, menos vulnerable será su economía futura. Adaptando la educación financiera a cada realidad familiar. No todas las familias cuentan con los mismos recursos, las mismas costumbres o el mismo entorno socioeconómico. Una de las fortalezas del sistema de educación financiera propuesto es su flexibilidad. Las comisiones pueden ser mayores o menores, las metas más o menos ambiciosas y los plazos ajustados de acuerdo a cada contexto. Lo esencial es mantener la coherencia. Si la familia decide que determinada tarea se paga y otra no, es fundamental ser consistente en el tiempo. Además, es prudente adaptar los discursos y ejemplos a la realidad del niño. En un ambiente rural, las tareas extras pueden girar en torno al cuidado de animales o labores en el huerto, mientras que, en un entorno urbano, pueden relacionarse con la tecnología o las compras diarias. Lo importante es que el menor capte la utilidad social de su aporte y que perciba el ingreso como resultado de algo valioso que ha brindado. Esta versatilidad también se observa en la frecuencia de los encuentros familiares para repasar los avances. Algunas familias prefieren un diálogo semanal, otras lo hacen quincenal o mensualmente. Lo determinante es no dejar de lado el seguimiento, la retroalimentación y la posibilidad de ajustar la estrategia cuando algo no funcione. Mientras la familia mantenga el eje central de la responsabilidad y el aprendizaje continuo, los resultados positivos irán emergiendo gradualmente. Beneficios a nivel familiar y social. La educación financiera desde la infancia no solo impacta en la vida del menor, sino que también puede mejorar la armonía en el hogar. Cuando los niños entienden que hay límites económicos y que el presupuesto familiar debe priorizar gastos, disminuyen las peleas y exigencias inadecuadas. El diálogo se enriquece, pues los pequeños plantean sus deseos con más realismo y aprenden a negociar en lugar de exigir. A nivel social, si más familias adoptaran estos principios,
aumentaría la cultura del ahorro y la inversión responsable, reduciéndose el endeudamiento descontrolado. Niños que crecen con hábitos de previsión y criterio tienden a ser adultos con menos posibilidades de caer en préstamos abusivos o fraudes financieros. A su vez, un manejo equilibrado del dinero repercute en la estabilidad emocional y en la capacidad de emprender proyectos que generen empleo e innovación. En la adolescencia, quienes han asimilado estos conocimientos suelen interesarse más por los temas relacionados con la economía, la política y la justicia social. Al comprender la importancia de la distribución de recursos, pueden comprometerse en iniciativas que busquen la equidad o la mejora de las condiciones de su comunidad. De esta manera, la formación económica incide también en la responsabilidad ciudadana y en la conciencia colectiva. La importancia de perseverar hasta la mayoría de edad. La transición de la adolescencia a la adultez temprana, alrededor de los 17 o 18 años, trae consigo desafíos económicos más grandes. Muchos jóvenes comienzan a pensar en la universidad, la formación profesional, el primer trabajo o incluso la independencia de la casa familiar. Los que han sido educados financieramente están mejor equipados para sopesar costos, buscar becas, planificar gastos y, si es necesario, compatibilizar estudios con un empleo parcial. En esta etapa, conviene repasar conceptos clave como la elaboración de un presupuesto mensual realista, la diferencia entre gastos fijos y variables, el manejo de posibles deudas estudiantiles y la preparación de un fondo de emergencia. Cuantos más años de práctica lleven los jóvenes en hábitos de ahorro y administración, menor será el choque al enfrentarse a la realidad de la vida adulta. Además, si en algún momento desean emprender un pequeño negocio o realizar un viaje formativo al extranjero, sabrán analizar costes y beneficios de forma más certera. Se sentirán más autónomos y capaces de asumir riesgos razonables. Esta seguridad en la gestión económica favorece la madurez en otras áreas de su vida, pues refuerza su capacidad de tomar decisiones informadas y enfrentar las consecuencias de manera responsable. Resumen de las etapas y principios básicos. Podemos sintetizar el proceso de educación financiera en 3 grandes etapas. Primero, de los 3 a los 5 años, se asienta la asociación entre el esfuerzo y la recompensa inmediata. Se evitan los regalos de dinero sin explicación y se emplean comisiones simbólicas para tareas sencillas. Segundo, de los 6 a los 12 años, se consolida la idea de los presupuestos semanales o quincenales, se introducen metas a mediano plazo y se potencia la reflexión sobre necesidades y deseos. Tercero, a partir de los 13 años, se fomenta la autonomía a través de una paga regular, se contempla el uso de tarjeta de débito, se habla de emprendimiento e incluso se presentan nociones básicas de inversión. En todas las etapas destacan 3 principios: la constancia, la claridad en la comunicación y el equilibrio entre la cooperación familiar y la retribución económica. La familia debe mantener conversaciones francas sobre el valor del dinero, evitando convertirlo en un tema tabú. Asimismo, se conserva la idea de que no todo en la vida se paga. Hay obligaciones y acciones solidarias que enriquecen la formación ética y emocional de los niños. Esta síntesis muestra cómo, a lo largo de la infancia y adolescencia, se siembra y se cosecha un repertorio de habilidades que serán invaluables en la adultez. El dominio del gasto consciente, el ahorro continuo, la planificación y la valoración del trabajo propio son el mejor blindaje contra las futuras tentaciones de endeudamiento o gasto superfluo. Además, generan un adulto con criterio para sortear crisis y explorar oportunidades financieras con prudencia. Integrando valores humanos en la educación financiera. Uno de los miedos más frecuentes al hablar de dinero con los niños es la posibilidad de fomentar el egoísmo y el consumismo. Para evitarlo, es crucial subrayar desde el primer momento que el dinero es, sobre todo, una herramienta con la que podemos hacer el bien a nosotros mismos y a los demás. Puede aprovecharse esta ocasión para inculcar la generosidad, invitándolos, por ejemplo, a destinar una pequeña parte de sus ganancias a proyectos benéficos o a ayudar a alguien en necesidad. Asimismo, los niños deben ver cómo el hecho de tener un control razonable de sus finanzas personales puede darles libertad para prestar ayuda cuando la situación lo requiera. Esto refuerza la idea de que administrar bien los recursos no es una práctica fría ni egocéntrica, sino un acto de responsabilidad que también beneficia a la comunidad. Las charlas en familia acerca de las realidades sociales y las posibilidades de colaboración económica fortalecen el lado humano de la educación financiera. Por último, vincular el concepto de sostenibilidad con el de consumo responsable agrega otra capa de valores. Se puede enseñar que no solo importa cuánto gastamos, sino también en qué y cómo lo hacemos. El niño que crece con la conciencia de no malgastar recursos naturales ni alimentos, y de comparar antes de comprar, estará alineando su aprendizaje económico con el respeto al entorno y el cuidado de la sociedad en general.
El aprendizaje a través de ejemplos reales. Nada es más contundente que los ejemplos concretos de la vida cotidiana. Mostrar al niño o adolescente situaciones reales, como la quiebra de un conocido por exceso de deudas, o el éxito de alguien que supo emprender con constancia, contextualiza lo aprendido en casa. Estas anécdotas pueden ir acompañadas de un análisis suave y amigable. ¿Cómo crees que podría haber evitado ese problema? ¿O qué piensas que hizo bien esa persona para prosperar? También funciona muy bien el intercambio de historias sobre experiencias propias de los padres, abuelos y otros miembros de la familia. Relatos sobre cómo alguien ahorró durante años para montar un negocio, o cómo otro enfrentó una etapa de desempleo planificando bien sus finanzas, constituyen valiosas lecciones prácticas. El niño nota que la teoría del ahorro y la inversión no es algo lejano, sino que forma parte de la vida de sus seres cercanos. Estas experiencias también pueden compartir los obstáculos encontrados en el camino. Saber que muchos proyectos no funcionan al primer intento o que a veces el mercado cambia, ayuda al menor a entender la resiliencia. El fracaso no debe verse como un final, sino como una etapa de aprendizaje que impulsa a replantear objetivos y estrategias. Este enfoque realista, libre de idealizaciones, enriquece aún más la madurez financiera y personal. Fortalecimiento de la autoestima y la independencia. La educación financiera, cuando se imparte de manera equilibrada y progresiva, tiende a fortalecer la autoestima de los más jóvenes. Reconocer que pueden generar ingresos, aunque sean pequeños, y gestionar parte de sus gastos otorga una sensación de independencia. Dejan de depender enteramente de la aprobación o del presupuesto de los padres para cada gusto, y descubren que son capaces de tomar sus propias decisiones. Esta independencia no significa que se desvinculen de la familia, al contrario, incrementa la responsabilidad. Si el niño sabe que tiene un margen de maniobra, debe asumir las consecuencias de lo que haga con su dinero. Aprender a reconocer buenos y malos gastos, comparar precios y planificar un ahorro para un capricho más grande fomenta la madurez. También promueve la comunicación con los adultos, pues estos se convierten en asesores o guías, no en simples proveedores de dinero. Finalmente, la creciente autoconfianza en su habilidad para administrar recursos repercute positivamente en otros ámbitos. El niño que comprende la disciplina del ahorro y la planificación está mejor preparado para organizar su tiempo de estudio, para marcarse objetivos en un deporte o para visualizar proyectos creativos. La capacidad de perseverar en la consecución de metas y de autorregularse se va extendiendo a diversas facetas de su vida. Conclusión. Un legado de sabiduría financiera. La conclusión fundamental es que iniciar a niñas y niños en la educación financiera no significa robarles la inocencia ni convertirlos en adultos prematuros, sino ofrecerles herramientas que servirán para toda la vida. Desde las primeras comisiones simbólicas hasta las reflexiones sobre emprendimiento e inversión, cada fase permite afianzar el criterio y la conciencia sobre los recursos. El gran aporte de esta estrategia es que no se limita a conceptos teóricos, sino que se basa en la práctica, la reflexión sobre errores y aciertos, y el diálogo abierto en familia. Se promueve el desarrollo de valores como la solidaridad, la cooperación y el respeto, convirtiendo al dinero en un medio que puede potenciar la calidad de vida y la ayuda mutua, en vez de ser un fin en sí mismo. Cuando los jóvenes alcancen la etapa universitaria o la adultez, llevarán consigo un legado de sabiduría forjado en su propia experiencia desde la infancia. Esto abarcará no solo su habilidad para administrar el dinero, sino también su autoconfianza, su capacidad de establecer metas y su disposición para colaborar con los demás. Es un regalo trascendental que trasciende generaciones y que, bien llevado, puede transformar positivamente el futuro de cada familia y de la sociedad en conjunto. ¿Quieres transformar por completo la relación con el dinero? Suscríbete a mi canal para no perderte más contenido esencial sobre educación financiera, consejos de planificación y herramientas que te ayudarán a impulsar el futuro de toda tu familia. Comienza hoy mismo a formar niñas y niños más conscientes y seguros de sus propias capacidades financieras.